Hola, buenos días. Te habla Francis Helen Bosch de Pino y estoy por acá grabándoles un video para que todos puedan ver cómo se mueve el mundo espiritual, tanto celestial de nuestro Señor Jesucristo como el mundo satánico, el mundo de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Amén. Quiero testificar que ayer hubo una liberación donde estaba siendo instrumento de gloria nuestra pastora Inmaculada Santisteban, allá en Málaga, España. Y yo me encuentro aquí en Venezuela, San Felipe, Estado Yaracuy. Y bueno, voy a hablarles de las visiones que vi mientras ella me hacía la liberación. Amén. Esto está ligado a otro video que ella grabó en el transcurso de la liberación. Y por acá tomé nota de todas las visiones que pude tener ayer. La primera visión, cuando ella oraba y preguntaba quién estaba allí, quién estaba gobernando, quién estaba perturbando mi vida y mi familia, porque se hizo una oración de liberación debido a que muchos conflictos familiares con nuestros hijos, en el lugar de trabajo de mi esposo, que es la parcela, mucha discordia, espíritus de tormento. Y bueno, procedió la pastora a hacer una liberación a mi vida para orar por toda mi familia, por todo lo que Dios nos ha bendecido y para ver qué se estaba moviendo allí. Entonces, la primera visión que tuve cuando ella hablaba y decía que se manifestara, que quién era, que pudiera decir quién era la entidad de más alto rango dentro de mí, ¿verdad? Hablaba exigiéndole que se manifestara. Pude ver mientras ella hablaba una mujer con una cola en un río. En un río estaba así como sostenida en un tronco y la cola daba vuelta como aleteando en el agua. Era una cola como de sirena, una cola verde con escamas verdes y azules. Después, en ese transcurso, vi como en este espacio así, como decir así, donde está mi cabeza, como una cabeza de serpiente con la boca muy abierta y los colmillos muy grandes de color verde. Colmillos grandes, sí. La tercera visión que tuve en el transcurso de la liberación fue cuando reprendía a la pastora y enviaba al abismo todos los demonios que podían estar allí, y pude ver cómo de este lado del oído salía algo así como dando vuelta, como cuando hay un fantasma que se envuelve así, que hemos visto algunas veces en algún programa, qué sé yo, y era un imán redondo con un hueco dentro, y era como que los demonios, a través de todo lo que se refiere a nuestra familia, a nuestra persona, a nuestras casas, cómo se desprendían y se pegaban al imán. Y después ese imán había un hueco y había como un tubo, y el imán se metía, como decirte, dentro del tubo, y todos iban como al abismo, a un hueco profundo. Esa fue la tercera visión que tuve. Después ella decía que cómo había entrado, que quién era y que cómo había entrado, y decía el espíritu que hablaba, decía que era un espíritu de brujería, que si era porque yo había pecado o porque mi esposo o alguno había pecado, y decía que no, que era que habían entrado a perturbarnos por una brujería, por un pacto de brujería que así hacen contra nosotros, que el Señor los reprenda. Y decía que era una mujer que lo había hecho por venganza, por odio, por rencor, porque no valoraron a su hijo. Decía que pude ver el altar, ¿verdad? Cuando la pastora hablaba con este demonio, yo pude visualizar dentro de mí, veía un altar donde había una corte africana. Ella decía que cómo lo trabajaron, y él decía que era con la corte africana. Yo podía ver todos los muñecos como con yares rojos, como pepitas rojas, y eran todos negros, todos como de esos
africanos con que hacen brujería. Y de este lado del altar había como una imagen de un hombre brujo y otro, uno con sombrero y otro que como con chimó, algo así. Uno es Nicanor Ochoa y el otro es el, ¿cómo se llama? Faustino Parra. Este era un hombre que era brujo y era iracundo, mataba gente con machetes y de ese tipo de cosas. Y dice que así había trabajado mi esposo para espíritu de tormento, para morir. Y yo había tenido un sueño donde mi hermano que nos trabajaba